Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 4 de octubre del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. En este video me permito compartir con ustedes, queridos compatriotas, mi opinión personal sobre Andrés Manuel López Obrador. No pretendo entrar en dimes y diretes con quienes piensan distinto a mí, y menos aún pretendo convencer a los demás para que piensen como yo. Cada quien tiene pleno derecho de pensar lo que quiera y como quiera. Respeto las convicciones personales de mis semejantes, reconozco y respeto el derecho de que cada quien tiene para asumir y expresar sus propias ideas y convicciones sin injerencia de los demás y en ejercicio del libre albedrío que Dios nos otorga a todos desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Derecho que obviamente también yo tengo. Muchos ensalzan y adoran a López Obrador, y yo jamás opino al respecto y mucho menos ofendo a quienes así piensan. Yo estoy seguro de que si yo tuviera en mi cerebro la información y conocimientos que tienen en su cerebro los seguidores de AMLO, yo sería un seguidor de AMLO. Pero también estoy convencido de que si los demás tuvieran la información y los conocimientos que yo tengo en mi cerebro, pensarían como yo. Todo depende de la información que cada quien tiene en su cerebro y hay que respetar la individualidad de cada quien. En este video, como integrante del soberano pueblo mexicano, en ejercicio del granito de soberanía que me corresponde, comparto con mis queridos compatriotas mi opinión personal sobre Andrés Manuel López Obrador. Cuando el presidente de la República asume su cargo, rinde la protesta prevista en el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, rinde la protesta de que guardará y hará guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanan, y protesta que desempeñará leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, manifestando al final de dicha protesta que si así no lo hiciere, la nación se lo demande, el pueblo se lo demande, es decir, el pueblo se lo reclame y se lo eche en cara. Eso significa lo que al final dice la protesta del presidente de la República. Por tanto, en ejercicio del aludido derecho constitucional, como integrante del soberano pueblo de México, en este video demando y reclamo de Andrés Manuel López Obrador que inconstitucionalmente no guardó ni hizo guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, que no desempeñó leal y patrióticamente su cargo y que no miró por el bien y la prosperidad de todos los mexicanos, bien y prosperidad de inmediato, pero sobre todo a largo plazo, según lo demuestro plenamente a continuación. Quiero hacer breve este video para que, si su contenido les resulta interesante, le den like, esto a fin de que llegue a más personas y también para que lo compartan con sus contactos y conocidos en todas sus redes sociales y así más mexicanos conozcamos esta importante información. Sé que mis videos son censurados y ocultados.
para que no se difunda, porque como quienes no están de acuerdo con su contenido se sienten y se saben impotentes e incapaces para refutarlos y desvirtuarlos, toman el camino fácil de ocultarlos para que casi nadie los vea y ellos puedan seguir engañando fácilmente a los mexicanos. Por ello, si te parecen interesantes los señalamientos expresados en este video, por favor, hazlos llegar a tus seres queridos, a tus amigos, a tus conocidos, para que no sigamos siendo presa fácil de quienes nos engañan sin pudor ni rubor alguno. A raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los empresarios mexicanos vivieron durante décadas en la abundancia y prosperidad, ya que no únicamente tenían que cubrir el mercado nacional, sino que además debían satisfacer el mercado de los Estados Unidos al convertirse su economía en una economía de guerra que no producía los bienes de consumo que requería la sociedad americana para cubrir sus necesidades personales y familiares. Los empresarios mexicanos en ese entonces tenían asegurada la venta total de su producción con márgenes de utilidad importantes y además parcialmente cobrando en dólares. Para que los empresarios mexicanos no capitalizaran esa buena racha en lo personal y a nivel colectivo, a nivel país, el gran capital mundial utilizó muchos mecanismos. Por un lado, para que el gobierno mexicano no pudiera crear una infraestructura de primer mundo, intencionalmente se provocó que los ingresos tributarios del gobierno, que el cobro de impuestos fuera magro, fuera insignificante, y para ello fundamentalmente se promovieron tres maneras de ser. Por un lado, se crearon leyes con muchos agujeros que facilitaban la evasión fiscal. No se requería de ser un genio ni de mucha inteligencia para evadir impuestos, porque la ley estaba hecha intencionalmente para que todos evadieran impuestos. En segundo lugar, las autoridades fiscales realizaban deficiente e ilegalmente sus tareas, incurriendo en muchas ilegalidades con la intención de que los contribuyentes que impugnaran los créditos fiscales pudieran anularlos fácilmente, pudieran anularlos con facilidad. Y tercero, incluso Lázaro Cárdenas, 100% comunista, por órdenes del gran capital mundial, su patrón, creó en 1937 al Tribunal Fiscal de la Federación, cuya labor durante décadas consistió en declarar la nulidad lisa y llana de casi todos los créditos fiscales que fincaban las autoridades con cualquier pretexto absurdo. Por ejemplo, que no firmó un testigo un acta de visita, que el visitador no se identificó, que la firma que ostentaba un documento no era firma autógrafa, sino era una firma facsimilar o una firma de imprenta, etcétera, ¿verdad? Impugnación de créditos que realizaban despachos de abogados cuyos verdaderos titulares eran altos funcionarios fiscales y magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación. Negocio redondo. Por un lado trabajaban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el Tribunal Fiscal de la Federación, y a trasmano tenían sus despachos fiscales para ellos mismos impugnar y anular los créditos fiscales que la autoridad determinaba a cargo de los contribuyentes. Hoy ese tribunal, creado en 1937, hace todo lo contrario.
por indicaciones, obviamente, del gran capital mundial, y ya ni siquiera se llama Tribunal Fiscal. Ese Tribunal Fiscal de la Federación, que nació en 1937, desde hace varios años se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque su tarea ya no es anular los créditos fiscales. Lo antes descrito generó que los empresarios mexicanos, al no pagar impuestos en la cantidad correcta, prácticamente se quedaban con toda la utilidad. Así las cosas, el gobierno mexicano, por no pagar impuestos los contribuyentes, no pudo crear una infraestructura de primer mundo y continuamos siendo un país bicicletero incluso al día de hoy. Pero también el gran capital mundial trabajó para que los empresarios mexicanos no pudieran invertir sus millonarias ganancias en negocios altamente rentables como petróleo, electricidad, casinos, etcétera, evitando así que esos empresarios mexicanos se convirtieran permanentemente en multimillonarios a nivel mundial, como por ejemplo lo son los Rockefeller. Por eso, casi desde el inicio de su sexenio, Lázaro Cárdenas, por indicaciones del gran capital mundial y para favorecer a los intereses de este, prohibió los casinos en México, lo que detonó el crecimiento exponencial de Las Vegas, establecidas en un desierto. La industria petrolera se estatizó por Lázaro Cárdenas, impidiendo que los particulares pudieran invertir en ella. Lo que más adelante ocurrió también con la industria eléctrica, que durante años ha estado vedada prácticamente para los particulares. Así las cosas, los empresarios mexicanos con ganancias millonarias, casi sin pagar impuestos, pero sin poder invertir en negocios multimillonarios altamente rentables, no tuvieron otra opción más que dedicarse a llevar una vida de lujos, de placeres, de malgastar el dinero, lo que se prolongó durante las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo pasado. Así llegamos por fin a 1970 con un peso fuerte que tenía un enorme poder adquisitivo, con salarios e ingresos familiares importantes que permitían que solo el jefe de familia o el padre, el papá, solo él saliera a trabajar, ya que su ingreso alcanzaba para mantener a 10 hijos en promedio. A finales de los 60, el gran capital mundial, ya libre de otras tareas más urgentes y más importantes, pensó que ya era el momento de empezar a trabajar con ahínco para quedarse con todos los recursos y riquezas naturales nacionales y para apropiarse de todos los patrimonios personales y familiares de los mexicanos, y así en 1970 empezaron los 54 años más difíciles para todos los mexicanos, en los cuales a lo largo de 9 sexenios el gran capital mundial, a través de 9 presidentes ignorantes, corruptos y traidores, de manera paulatina e imperceptible, poco a poco nos fueron empobreciendo, de tal suerte que, a diferencia de que en los 60 del siglo pasado, un obrero con el producto de su trabajo
podía mantener y sacar adelante a su esposa y a 10 hijos en promedio, 54 años después, en 2024, dos profesionistas, trabajando ambos, se vean en severos problemas económicos para sacar adelante a un solo hijo. Esto no es casual, sino el resultado lógico y necesario de las gestiones presidenciales traidoras de los peores seres humanos que han sido designados por el gran capital mundial para gobernar a nuestro hermoso y rico país. 9 seres humanos despreciables, cada uno de los cuales ha superado en maldad a los anteriores. Obviamente me refiero a Luis Echeverría Álvarez, que ocupó la presidencia de la República a partir de 1970, y a quienes lo han sucedido en el cargo, como son José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cada uno peor que los anteriores. Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado endeudaron al país ante el gran capital mundial en cifras estratosféricas, todas ellas que se adeudan al día de hoy porque no han sido jamás pagadas, destinando el dinero prestado, esos 3 traidores, presidentes de la República y sus colaboradores, destinando el dinero prestado a actos de corrupción cometidos por toda la clase política del país, federal, estatal y municipal, y de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en sus gestiones entregaron regalados los recursos y riquezas naturales de nuestro país al gran capital mundial, a cambio de tener manos libres para enriquecerse escandalosamente en perjuicio del pueblo mexicano, a quienes le han hecho cada vez más difícil la vida, provocando intencionalmente estos gobiernos el surgimiento de millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, que hoy rebasan con mucho al 50% de nuestra población y que seguirá creciendo a pasos agigantados en este sexenio y en los siguientes. Esa mentira de que en este gobierno salieron de la pobreza más de 9 millones de mexicanos es una mentira que no tiene ningún sustento sólido, es una mentira burda, no creíble. Yo no he escuchado en las noticias que las ayudas sociales se hayan retirado a 9 millones de mexicanos. Bueno, si se les ayudaba porque eran pobres y en este gobierno salieron de la pobreza, ya no hay justificación alguna para que sigan recibiendo esa ayuda esos expobres. No son expobres, siguen siendo pobres. Eso es un engaño, ¿verdad? Tampoco he visto que alguno de esos 9 millones que supuestamente salieron de la pobreza ya tengan posibilidad de satisfacer por sí mismos sus necesidades, que esos 9 millones de mexicanos ya encontraron un trabajo, ya obtienen ingresos, ya son emprendedores. No he visto yo eso en la realidad. Son engaños con los cuales Andrés Manuel López Obrador
nos juega a todos los mexicanos el dedo en la boca. En 2018, nuestros presidentes de la República anteriores y sus gabinetes corruptos ya habían entregado al gran capital mundial todos nuestros recursos y riquezas naturales nacionales. Recursos y riquezas naturales nacionales que no se recuperaron en este sexenio, que siguen en poder del gran capital mundial. Ningún recurso natural o riqueza natural mexicana ha sido recuperada en el sexenio pasado. O díganme cuál. Díganme cuál. En estas condiciones, ¿qué podría entregar Andrés Manuel López Obrador al gran capital mundial a partir de 2018? ¿Qué podía entregarle López Obrador al gran capital mundial? Bueno, pues López Obrador le podía entregar lo que le faltaba tener al gran capital mundial. ¿Y qué no tenía y todavía no tiene el gran capital mundial? Pues el patrimonio personal y familiar de todos los mexicanos, incluido tú. Desde 1970 hasta 2018, las leyes fiscales poco a poco, paulatinamente, se fueron perfeccionando para transformar la realidad mexicana. ¿Será esta la esencia de la cuarta transformación? Escuchemos amigos. De 1970 hasta 2018, las leyes fiscales poco a poco, paulatinamente, se fueron perfeccionando para transformar la realidad mexicana, la cuarta transformación. De tal suerte que, de no pagar impuestos impunemente desde siempre hasta 1970, a partir de entonces, el gran capital mundial transformó la ley, transformó al gobierno, transformó las políticas fiscales y ha transformado los criterios de nuestros tribunales para que por fin llegue el día en que, con base en la ley fiscal, el gran capital mundial nos pueda privar fácilmente de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, apoderándose de ellos, apropiándose de ellos a precios regalados, utilizando como simple títere, como simple intermediario, como simple sirviente a nuestro gobierno mexicano, encabezado por el traidor que el gran capital mundial elige como presidente o presidenta de la República. Obviamente, la tarea no es fácil, porque México no es como los demás países en donde existen cientos o miles de millonarios. Y la tarea en México existen millones de millonarios. Y la tarea de privar a todos ellos de sus patrimonios y riquezas es titánica y requiere de mucho tiempo, motivo por el cual Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2022, se dedicó a introducir a nuestra legislación vigente las leyes fiscales perversas e inhumanas que le indicó el gran capital mundial. Desde luego, lo que hizo con la colaboración incondicional de diputados y senadores corruptos que siempre han sido ignorantes, pero que en este sexenio llegaron al exceso en su ignorancia. En este momento, octubre de 2024, el gobierno mexicano no solo no puede aplicar masivamente a todos los mexicanos las reformas fiscales aprobadas en este sexenio que acaba de terminar, sino que tampoco puede aplicar masivamente todas las reformas fiscales aprobadas en sexenios anteriores.
corresponderá a la actual presidenta de la República y a su administración actualizar la plataforma tecnológica del SAT para que llegue el ansiado día, ansiado por el gran capital mundial, ansiado día en el que el gobierno mexicano ya pueda aplicar masivamente sus abundantes e implacables atribuciones en contra de todos los mexicanos, privándolos de sus patrimonios, negocios, dinero y libertad. Desgraciadamente todo parece indicar que así sucederá, y entre más joven seas, lo verás y padecerás en carne propia. La descripción de lo que ocurrirá en los próximos años, incluso probablemente empecemos en este sexenio, ha de sonar a música en los oídos de los diputados y senadores ignorantes, corruptos y traidores de la actual legislatura. Entre ellos, desde luego, Noroña, quienes en su ignorancia quisieran que todo lo descrito previamente ocurriera ya, no poniéndose a pensar, porque no piensan, que sin empresas no habrá pago de impuestos, no habrá ingresos tributarios, el gran capital mundial ya no le prestará más dinero al gobierno mexicano, pues ¿qué integrante del gran capital va a prestar dinero a alguien que ni siquiera puede ya cobrar impuestos por haber destruido a los contribuyentes y a las empresas? ¿Para qué le prestaría dinero si el gobierno mexicano ya no será necesario? Se cerrarán las empresas, habrá escasez de productos, se elevarán los precios considerablemente, se cerrarán fuentes de trabajo, millones de trabajadores serán despedidos, se incrementará el desempleo, las familias no tendrán el sustento y los programas sociales. No habrá dinero para dar las ayudas sociales porque no habrá ingresos tributarios, pues no habrá empresas que paguen impuestos y el gran capital mundial ya no prestará más recursos a un gobierno totalmente quebrado, gobierno mexicano que además para ese entonces será innecesario, porque los bienes personales y familiares de todos los mexicanos ya los tendrá en su poder el gran capital mundial, por lo que el gobierno mexicano finalmente desaparecerá junto con los gobiernos de los demás países para dar paso a un nuevo orden mundial, obviamente con un gobierno mundial en el que para nada participará, por ejemplo, Monreal o Noroña, entre otros. La corrupta clase política mexicana no solo dejará de robar y de percibir sus millonarios ingresos, sino que además, en ese momento, sus integrantes, Noroña y Monreal entre ellos, o sus descendientes, serán investigados, procesados y sentenciados por actos de corrupción, metiéndolos a la cárcel y privándolos de sus riquezas mal habidas. ¿O ustedes creen que el gran capital mundial los van a dejar disfrutar de esas riquezas mal habidas? Si así lo creen, qué ingenuos son, por no decirles otra palabra más descriptiva. En ese momento, los integrantes de la clase política mexicana, ignorante y corrupta, se darán cuenta de que solo fueron utilizados por el gran capital mundial para traicionar a los mexicanos. Momento en el cual muchos harán lo que en su momento hizo otro traidor, conocido por todos, de nombre Judas Iscariote. La legislación fiscal ya permite en 2024
que el gobierno mexicano pueda privar a todos los mexicanos de su patrimonio, de negocios, dinero y libertad. Solo falta que el gobierno mexicano actualice su plataforma tecnológica para que pueda llevar a cabo esa privación de manera masiva en perjuicio de todos los mexicanos y en beneficio del gran capital mundial, lo que gracias a Dios todavía se llevará algunos años, pero ese día, estimados compatriotas, si no hacemos lo correcto como pueblo, no lo duden, ese día fatalmente llegará. Este video ya se prolongó más de lo previsto, pero me veo obligado a poner un ejemplo para que todos ustedes, estimados compatriotas, se percaten de que lo que digo necesariamente ocurrirá. Voy a poner un ejemplo. Actualmente, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación vigente, las autoridades fiscales están autorizadas para restringir temporalmente el sello digital, el certificado de sellos digitales, para expedir comprobantes a los contribuyentes que tienen una situación fiscal irregular. Primero les restringen temporalmente el sello digital y 40 días hábiles después, cuando no pueden desvirtuar las irregularidades que se les atribuyen o no pueden corregir esas irregularidades, que la mayoría no podrá desvirtuar ni podrá corregir, después de esos 40 días les quitan definitivamente el sello digital y entonces estos contribuyentes ya no podrán expedir facturas. Al no poder expedir facturas, no podrán enajenar su mercancía y obviamente no podrán obtener ingresos. ¿Cuántos mexicanos están en el grave peligro de vivir esa amarga experiencia? Desafortunadamente, estimados amigos, estimados compatriotas, son millones y millones de contribuyentes los que están en una situación de alta vulnerabilidad y que en su momento serán privados de ese certificado de sello digital, ya no podrán facturar, no podrán enajenar su mercancía y no podrán obtener ingresos. ¿Qué contribuyentes corren ese riesgo? Bueno, pues corren ese riesgo, óiganlo bien, estimados amigos, los millones de contribuyentes que no han presentado declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta por más de un mes en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, porque cuando una persona, un contribuyente no presenta la declaración del ejercicio del ISR, la caducidad se va a 10 años. ¿Sí está claro? Obviamente en los últimos 10 años son millones los contribuyentes que no han presentado declaraciones del ejercicio del ISR. También pueden perder su certificado de sellos digitales los millones de contribuyentes que no han presentado 2 o más declaraciones, consecutivas o no, de pagos provisionales de ISR, de pagos mensuales definitivos de IVA o de entero de retenciones. Los millones de contribuyentes que no han presentado 2 o más declaraciones pueden, cuando el fisco tenga totalmente actualizada su plataforma tecnológica, perder ese certificado y jamás podrán volver a operar. ¿Sí está claro? Muy bien. También pueden perder ese certificado los millones de mexicanos que no están localizados en su domicilio fiscal. Son millones de mexicanos los contribuyentes que no están localizados en su domicilio fiscal. Desafortunadamente, por la ignorancia que priva incluso entre los asesores fiscales, muchos asesores fiscales recomiendan a contribuyentes con problemas graves que se desaparezcan, ¿verdad? Consejo que es verdaderamente mortal para el empresario, porque cuando un contribuyente no está localizado, se suspende el plazo de la caducidad, se suspende el plazo de la prescripción
el tiempo se detiene, ¿verdad? Es delito, etcétera. Pero bueno, esos millones de mexicanos que no están localizados en su domicilio fiscal corren el grave peligro de ya no poder facturar a futuro. Desde luego también perderán su sello digital para expedir comprobantes los millones de mexicanos, de contribuyentes que han comprado facturas a EFOS definitivas y que no corrigieron su situación fiscal en el plazo de un mes a partir de que se publicaron esas EFOS definitivas en el diario oficial de la Federación. Son millones los mexicanos que han comprado facturas, y lo más preocupante es que todavía hay cientos de miles de contribuyentes mexicanos, probablemente millones, que en pleno 2024 siguen comprando facturas, ¿verdad? No, la ignorancia de los asesores fiscales y de los contribuyentes es verdaderamente alarmante, ¿verdad? Bien, también corren peligro de que no puedan seguir facturando los contribuyentes que, al ser revisados por la autoridad fiscal a través de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, no puedan proporcionar a la autoridad toda su contabilidad y toda su documentación comprobatoria. Si un contribuyente revisado no proporciona toda su contabilidad y toda su documentación comprobatoria, y como consecuencia de ello lo multan 2 veces por no haber aportado la documentación requerida durante la revisión fiscal, esas 2 multas autorizan a la autoridad a quitarle el sello para que siga facturando. Entonces vemos cómo el contribuyente apenas está siendo revisado, pero como no entregó su documentación, su contabilidad, y ya lo multaron 2 veces, ahora ni siquiera puede seguir facturando, ¿sí? Y son millones los mexicanos que no tienen correctamente su contabilidad. Muy bien. Bueno, si los propios contadores públicos no llevan una contabilidad conforme lo marca la ley, aunque tengan despacho independiente, imaginemos nada más la lamentable situación en la que se encuentran sus clientes. Y desde luego pueden quitarle el sello digital y ya no podrán seguir facturando los millones de mexicanos a quienes la autoridad fiscal considere que han cometido alguna de las infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, aclarando que no es necesario que la autoridad ya haya impuesto la multa. Basta y sobra con que la autoridad diga que tal contribuyente incurrió en tal infracción, aunque nunca lo haya multado, para que ya pueda quitarle el sello digital y ya no pueda seguir facturando. Bien. Adelantándonos en el tiempo, cuando ya la plataforma tecnológica del SAT esté al 100% y la autoridad pueda de inmediato, al mismo tiempo, privar del certificado de sellos digitales a todos los contribuyentes que están en alguno de los supuestos antes descritos, uno de los cuales se me ha olvidado, aunque es sumamente importante, todos los millones de contribuyentes que tienen declaraciones presentadas de IVA mensual, de pagos provisionales de renta, de el ejercicio de ISR, de entero de retenciones, que han presentado sus declaraciones con datos falsos que no coinciden con los FDIs que han expedido o recibido, con sus estados de cuenta, etcétera, etcétera. Todos esos millones de contribuyentes que han maquillado sus declaraciones perderán su certificado de sellos digitales y ya no podrán seguir facturando. Bien, cuando en los próximos años llegue el día en que el SAT ya puede quitarles a todos estos millones de mexicanos que están en una situación de ilegalidad de las antes descritas, les quite de un tajo sus certificados de sellos digitales para expedir comprobantes, de nada va a servir que las bodegas de esos contribuyentes estén llenas de mercancías, porque ya no las pueden facturar, ya no las pueden vender, ya no pueden cobrar ingresos, ¿sí está claro? Además, para trasladar mercancías de un lugar a otro,
se requerirá de la carta de porte y del comprobante de ingresos o del comprobante de traslado. Y yo, ¿cómo voy a mandar mi mercancía a mis clientes si yo no puedo expedir comprobantes, si yo no puedo expedir el comprobante de traslado, si yo no puedo expedir el comprobante de ingresos? No podré enviar esa mercancía. Y si me atrevo a enviarla, la Guardia Nacional estará en la calle para revisar que todo traslado de mercancías esté amparado con carta aporte y con comprobante de ingresos o de traslado. Y si no se llevan esos documentos, además elaborados a la perfección, consignando correctamente los cientos de datos que exigen esos documentos, ¿verdad?, la mercancía será decomisada y el que envió la mercancía y el transportista podrán ser acusados del delito de contrabando. ¿Sí está claro? Entonces, esto va a generar varias cosas. Por un lado, que cuando vayamos al supermercado, los anaqueles estén vacíos. No porque no haya mercancía, sino porque la mercancía está en las bodegas de los contribuyentes, que no la pueden vender y no la pueden enviar al cliente o al comprador porque no tienen certificado de sellos digitales. Esto generará escasez, lo que se vive durante décadas en Cuba y en Venezuela, 2 décadas, de que no hay jabón, pasta dental, papel sanitario, alimentos básicos, ¿verdad? Eso podrá vivirse en México cuando no tengamos la mayoría de contribuyentes certificados de sellos digitales para expedir nuestra mercancía, no la podamos vender, no la podamos trasladar. Eso generará un encarecimiento brutal. Solamente los que tengan muchos recursos podrán comprar esa mercancía, ¿verdad? Desde luego la empresa no podrá pagar sueldos. ¿Cómo paga sueldos? ¿Cómo mantiene a su planta de trabajadores si ya no puede facturar y ya no puede cobrar? Habrá despidos masivos, muchos trabajadores, millones de trabajadores perderán su empleo, dejarán de percibir su salario, sus familias ya no tendrán el sustento y además todo caro porque casi no hay mercancía en el mercado. Imagínense nada más el calvario que esto va a ocurrir. Y aunque tú hayas llevado una situación fiscal impecable y a ti no te quiten el sello digital, en este entorno, ¿cómo vas a salir adelante? ¿Con quién podrás hacer negocios si nadie tiene sello digital? ¿Y tu familia cómo podrá hacerse de todos los satisfactores para llevar una vida normal si no hay mercancía en los supermercados? Y la poca que hay es carísima y de mala calidad. Bien, estimados amigos, como vemos, están dadas las condiciones para que el gran capital mundial nos quite nuestras propiedades. Desde luego, al que no tenga certificado de sello digital, le van a quitar su firma electrónica avanzada, ya actualizada la plataforma tecnológica del SAT. Al que no tiene firma electrónica le van a cancelar de inmediato su contraseña. No podrán ni siquiera conseguir su constancia de situación fiscal. No podrán trabajar como empleados, aparte de que no habrá puestos vacantes para empleados, ¿verdad? Pero además, si tienes una propiedad, ni siquiera la podrás enajenar, porque para tú vender una propiedad o donarla, ¿verdad?, o permutarla, etcétera, tienes que exhibirle al notario público tu constancia de situación fiscal. Y si no tienes constancia, y si no tienes firma electrónica ni contraseña, no vas a poder tener esa constancia de situación fiscal y tu propiedad ahí se quedará. Y si además tienes adeudos fiscales, esa propiedad fácilmente te la quitará el gobierno. Como vemos, no es nada halagüeño el futuro que nos espera. Y probablemente en ese momento habrá manifestaciones multitudinarias. Incluso los que hoy alaban y adoran a López Obrador, al ver las pésimas condiciones en las que viven como consecuencia de la labor de López Obrador en su sexenio, lo van a odiar y será uno de los presidentes más odiados. Eso no hay duda. Esperemos nada más que transcurran los años para que esto ocurra. La gente se va a arrepentir de haber creído en López Obrador. Así como se tardó años Broso, así como se tardó años Ricardo Rocha y muchos más
en decepcionarse de López Obrador, así los mexicanos que hoy lo alaban, que hoy dicen que fue el mejor presidente, que ha sido el mejor presidente, ¿verdad? En un TikTok lo equiparan incluso a Jesús de Nazaret. Vaya barbaridad, ¿verdad? Vaya barbaridad. En unos años más, cuando estemos viviendo todo este calvario en el cual participó activamente López Obrador, ¿verdad? Todo el mundo lo va a odiar, ¿verdad? Bueno, cuando salgan a las manifestaciones en contra de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Demasiado tarde. Bueno, pues desde 2014 o 2015 Peña Nieto modificó la reglamentación del delito de terrorismo para consignar que se considerará terrorismo el hecho de que en una manifestación pública se haga uso de violencia para tratar de presionar al gobierno para que haga algo o deje de hacer algo. Y se considerará que hay violencia cuando se lastime un solo bien, público o privado. En la manifestación a alguien que el gobierno introdujo para agitar los ambientes, ¿verdad? A alguien que de parte del gobierno hace violencia, no, que vamos a voltear el coche, y voltean el coche y luego lo queman, ese simple hecho hará que se cometa el delito de terrorismo. No, vamos a tirar la puerta del Palacio Nacional. Si lo hacen, ese hecho se considera delito de terrorismo. Y los dirigentes del movimiento podrán ser encarcelados y sancionados con mucha severidad. En este momento no tengo claras las penas, pero creo que el delito de terrorismo, si es simple, se castiga con prisión de 15 a 40 años, y si es calificado, se castiga hasta 60 años de prisión, de tal suerte que si al que metieron a la cárcel por el delito de terrorismo tiene 20 años y es considerado como líder y además que cometió el delito calificado de terrorismo, podrán sentenciarlo a 60 años de prisión, saliendo hasta que tenga 80 años de edad, ¿verdad? Bien, entonces vemos cómo todo está perfectamente preparado. Esta reforma la hizo Peña Nieto en su sexenio, nunca la aplicó. No la aplicó López Obrador, probablemente la actual presidenta sí la utilice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gran capital mundial trabaja a largo plazo, a mediano plazo. Entonces, el gran capital mundial ya sabía o ya sabe lo que debe ocurrir en este sexenio 2024-2030. Entonces, para no modificar la ley ahorita, no, ya está modificada desde el 2015. Y la actual presidenta podrá hacer ejercicio de esas atribuciones gracias a Enrique Peña Nieto, quien trabajó para que la actual presidenta pueda hacer lo que tiene que hacer, porque ambos son títeres del gran capital mundial. El gran capital mundial le dice a Enrique, haz esto, lo tiene que hacer. Ahora el gran capital puede decir a la actual presidenta, aplique esa ley, la tendrá que aplicar. Bien, estimados amigos, ¿en qué casos el delito de terrorismo sería calificado y se castigaría con prisión de hasta 60 años? Bueno, pues esto en 3 casos sería calificado. Cuando se afecte la economía nacional, por ejemplo, se cierran carreteras, se cierran calles, se impide el paso de trenes, etcétera, ese hecho será calificado. No se ha aplicado hasta el día de hoy esa ley porque había que engatusar a los mexicanos, había que engañarlos de que tenemos un gobierno humanista que ni con el pétalo de una rosa toca a los particulares, pero ya afianzado la Cuarta Transformación, ya con el Poder Judicial del lado de la Cuarta Transformación, ya con los diputados y senadores desde siempre apoyando ciegamente lo que diga el gran capital mundial a través del presidente, pues ya podrán ahora sí quitarse la máscara y empezar a utilizar la violencia en contra de los mexicanos, lesionándolos, privándolos de la vida o encarcelándolos, con la justificación de que
son unos delincuentes, son terroristas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 139 del Código Penal Federal, artículo 139 del Código Penal Federal, que yo los invito a que lean y analicen y reflexionen. En alguno de mis videos anteriores, préstame el Código Penal para ver si este es el artículo correcto. En mis videos anteriores me he referido a este delito y he explicado con detalle esta situación. La primera vez que yo toqué este tema fue en mi libro La Nueva Defensa Fiscal, que publiqué en el año de 2016. Desde ahí hablo y pronostico lo que va a pasar en los próximos años. Yo supongo que este artículo sí ya se va a aplicar en este sexenio, porque ya están dadas todas las condiciones. ¿Ustedes creen que una denuncia que yo presente penal en contra de alguna autoridad va a prosperar si la Fiscalía General o la Fiscalía Local está gobernada por Morena? ¿Ustedes creen que un juez me va a dar la razón cuando, si me da la razón, lo van a castigar con la destitución y además lo van a procesar penalmente? Desafortunadamente hemos caído en la trampa, ya estamos en ella y solo Dios sabe lo que ocurrirá. Con estos antecedentes, ¿ustedes creen que López Obrador ha sido el mejor presidente de la República? ¿Que el presidente de la República nos ama a todos los mexicanos y que amor con amor se paga? Todo depende de la información que tienes en tu cerebro. Todo depende de la información que tienes en tu cerebro. Bien, estimados compatriotas, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice. Con un poder ejecutivo todopoderoso que controla totalmente al poder legislativo, que controlará al Poder Judicial Federal, y con los militares en la calle llevando a cabo tareas de seguridad pública, pudiera parecer suicida publicar este video. Sin embargo, como siempre lo he dicho abiertamente y además lo he dicho en tiempo real, en los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, no he empezado a hablar hasta después de que terminaron su mandato. Como siempre lo he dicho, por el pueblo de México, que después de Dios es lo más importante para mí, con gusto y amor ofrezco no solo mi lucha y mi trabajo, sino también, si es necesario, mi libertad y mi vida. Cuando parta de esta vida, no quiero llegar ante la majestuosa presencia de mi Creador Dios Todopoderoso, y que cuando mi Padre eterno de grande majestad, Creador del universo entero, cuando mi Creador me pregunte, ¿por qué no lo dijiste?, con vergüenza, señalando al puntito que es la Tierra, nuestro planeta, le conteste, es que le tuve miedo a esos puntititos, entre ellos López Obrador. Miedo y respeto solo a Dios. No tengo miedo a ninguno de mis semejantes, no importando su número, su poder, su cargo, ni sus malos sentimientos. Un cero y 1.000.000 de ceros es cero. No olvidemos que el poder público, que el poder de los gobernantes, comparado con el poder de Dios, es como la lámpara que ilumina la calle comparada con el sol. Por todo lo expresado en este video, considero que Andrés Manuel López Obrador no solo no es el mejor presidente de la República que hemos tenido, sino que estoy convencido que López Obrador es el peor mexicano que ha existido.
por lo menos hasta ahora, porque en el horizonte se vislumbran a muchas y a muchos que en los próximos años seguramente lo superarán en maldad y con creces. A mí nunca me engañó AMLO, como a Broso, como a Ricardo Rocha, como a Denise Dresser o como a Ángel Verduzco, que nunca imaginó que López Obrador se atreviera a hacer todo lo que hizo. Yo ya sabía que López Obrador iba a hacer todo esto, ¿verdad? Y en mis videos del 2018 ustedes podrán verlo directamente en este canal. Yo jamás creí en él, pero también nunca le he tenido miedo. Por eso, y él lo sabe, nunca le he tenido miedo y él lo sabe. Por eso, durante su campaña presidencial, el 15 de abril de 2018, lo denuncié penalmente junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por presunto lavado de dinero, probablemente cometido en los años de 2008 a 2017. Denuncia que no prosperó porque Enrique Peña Nieto dio instrucciones expresas a la PGR para que no le diera curso a mi denuncia. Digo probablemente cometido y presunta comisión, no porque tenga dudas de que lo hicieron, sino porque legalmente así se debe manifestar. Porque no faltará el ignorante de que si ni tiene la seguridad, habla de que presuntamente y probablemente. Así se debe de hablar en cuestiones jurídicas. Bien. Peña y López Obrador son hermanos, son trabajadores del mismo patrón, que es el gran capital mundial. Por encima de la mesa simulan ser adversarios, por debajo de la mesa son cómplices, empleados del mismo patrón, trabajando en contra de todos los mexicanos. Esa denuncia la conoció de inmediato López Obrador, ya que su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, 3 días después de que presenté esa denuncia, el 18 de abril de 2018, habló públicamente de mi denuncia en una entrevista periodística. Aquí tengo yo la nota periodística. El periódico se llama 24 Horas, el diario Sin Límites. El artículo fue publicado por Karina Aguilar y Diana Benítez y fue publicada el 18 de abril de 2018 y el nombre del artículo se llama Interponen denuncia por lavado de dinero contra López Obrador. Así está bien, López Obrador. Ustedes seguramente si ingresan a internet van a encontrar esta nota periodística. En su parte conducente dice: exabogado de Hacienda solo busca fama. El abogado Alejandro Rivera, previamente sí dijeron Alejandro Ponce Rivera. La nota empieza diciendo que por los presuntos delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el abogado fiscal Alejandro Ponce Rivera demandó ante la Procuraduría General de la República al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Sin embargo, en esta parte de la nota omiten mi apellido paterno. Dice: el abogado Alejandro Rivera solo busca fama con la denuncia que presentó contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, y su esposa. Comentó en entrevista con 24 Horas su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier.
Yo presenté mi denuncia el 15 de abril de 2018 y el 18 de abril, 3 días después, sale publicada esta nota en donde se señala que Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de López Obrador, manifestó que solo buscaba yo fama con la denuncia que presenté en contra de López Obrador, ¿verdad? Esto es prueba plena, prueba contundente de que Tatiana Cloutier supo antes de la entrevista que seguramente se llevó a cabo el 17 de abril de 2018, que yo había presentado la denuncia en contra de López Obrador. Si Tatiana Cloutier era la coordinadora de campaña de López Obrador, ¿ustedes creen que le comentó o que no le comentó de esa denuncia a López Obrador? Claro que le comentó. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se enteró López Obrador de que yo lo denuncié penalmente por lavado de dinero junto a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller? Pues se enteró el 17 de abril, si no es que antes. ¿Sí está claro? Entonces esto lo supo López Obrador durante todo su sexenio. Más adelante agrega Tatiana, me llama la atención que denuncie de 2008 a ahorita. ¿Por qué no la presentó en 2012? Pues porque no quise. Yo no soy empleado de Tatiana Cloutier. Yo tengo libre albedrío que Dios me dio y que ningún semejante me la puede quitar. ¿Sí está claro? Yo hago las cosas cuando yo quiero. ¿Por qué estoy grabando este video hoy 4 de octubre de 2024? Porque eso quiero. Yo no tengo patrón. Tatiana Cloutier en su casa y yo en la mía. ¿Sí? Entonces nada de que por qué lo hice en 2012. ¿Por qué no lo hice en 2012? Al señor le faltan sus 5 minutos de fama. Hace un video con un llamado a no participar en las urnas. Ya me había investigado. Entonces, ¿cuál es la intención de él? ¿Y qué quiere comunicar? Cuestionó. Pues no era mi intención apoyar a López Obrador. No era mi intención apoyar su candidatura para que López Obrador llegara a la presidencia. Esa no era mi intención. O sea, es realmente inexplicable que alguien que se supone que es inteligente, que ande en la campaña del candidato como presidenta de campaña, se cuestione, pues, ¿cuál será la intención de Alejandro Ponce al denunciar a López Obrador? ¿Qué querrá comunicar? Pues que es un delincuente. Eso es lo que quería yo comunicar, y que yo quería que fuera investigado y procesado y sentenciado para que no llegara a la presidencia y no causara todo el daño que nos ha causado ya, ¿verdad? El Poder Judicial de la Federación está como gato boca arriba defendiéndose del abuso, del exceso, de la traición de López Obrador. No que protestó guardar y hacer guardar la Constitución. Guardar la Constitución es modificarla, primero creando una mayoría absoluta falsa, que con el 51% de votos le dan el 75% en diputados y en senadores, ¿verdad? Todo gracias al INE, ya invadido por él desde principios de este año o desde el año pasado, ¿verdad? Eso es guardar la Constitución y hacer guardarla. Y luego aprobar la reforma judicial con el voto de diputados ignorantes que no la leyeron, que no la estudiaron, que no conocen de cuestiones jurídicas y que difícilmente hablan el español. Y esto no es denigrante, pero qué irresponsabilidad que yo, que ni siquiera sé hablar, quiero ser representante del pueblo. Qué corrupción, qué irresponsabilidad. Claro, para el gran capital mundial, esos legisladores son lo mejor, porque no cuestionan, porque no piensan, porque hacen a ciegas todo lo que el gran capital les ordena. Bien, indicó Cloutier que no se atrevía a atribuir a alguno de los opositores del tabasqueño la denuncia. Claro que no, porque Tatiana sabe que todos son hermanos.
que por encima de la mesa todos se dicen cosas. Ay, no, que tú pareces Chaco. Ay, no, que tú pareces Perico. Ay, no, que tú... Puras tonteras. Con puras tonteras. Parecen chiquitos ahí peleándose en público, ¿verdad? Ah, pero por debajo de la mesa todos son hermanos y todos se protegen. Entonces ella sabía perfectamente que esta denuncia no venía de Mid, de Anaya, de Margarita, ni del Bronco. Ella sabía, porque eso no estaba en el sketch que el Gran Capital Mundial le dio a todos los aspirantes a la presidencia. Realmente mi denuncia sorprendió a todos ellos, porque nunca se imaginaron que esa denuncia se presentara. Por eso la indicación fue: nadie hable de eso. Aquí Tatiana se atontó. Tatiana se atontó y habló, y aquí está la evidencia de que López Obrador supo de mi denuncia. Pero nadie más habló. Ni Broso, ni Cloret, ni López Dóriga, nadie. Todos esos comentaristas que nada más ladran, pero no muerden. Que nada más hacen una narración de todos los hierros y de todas las traiciones de López Obrador, pero cuando se dijo la revocación de mandato, dijeron: quédate en casa, no a la revocación de mandato, no, que termine. Gracias a esos ignorantes, traidores, vendidos, que dijeron no a la revocación, gracias a esos, ¿verdad?, López Obrador pudo hacer en la recta final de su mandato todas las atrocidades que ha llevado a cabo, ¿verdad? Y yo preguntaría: ¿están peor que al inicio del sexenio Broso, López Dóriga? Todos los intelectuales están peor. Todos viven mejor, porque su labor era hablar mal de López, pero sin tocarlo. Y a cambio de esa labor y de confundir a la sociedad con el no a la revocación de mandato, quédate en casa, no, que termine, gracias a eso el dinero sigue llegando a manos llenas. Por arriba se pelea, por debajo va el sobre, ¿verdad? Así es la realidad de nuestro país. Cloutier refirió que seguramente es parte de la guerra sucia que se intensificó de cara al primer debate presidencial. Bueno, ¿quién le entiende? Si es parte de la guerra sucia, yo tuve que trabajar para un candidato, ¿verdad? Pero dice que no cree que venga yo de algún candidato. Entonces, ¿quién le entiende? Pobrecita, su cerebro ha de estar todo confundido. Y esto no es un ataque a las mujeres. No es un ataque a las mujeres. Es a Tatiana Cloutier, que dijo esas estupideces como presidenta o como coordinadora de la campaña de López Obrador. Yo no creo que el ser humano sea un cuerpo con alma. Yo no creo que el ser humano sea una mujer con alma, que el ser humano sea un hombre con alma. Yo estoy convencido, y puedo estar convencido de ello, de que el ser humano es un espíritu con cuerpo, temporal. Esta es la ropa que en esta encarnación estamos ocupando. Pero yo soy ante todo espíritu, ¿sí está claro? Entonces, yo no combato lo que dice Tatiana porque es mujer. No, ella es un espíritu, que ahorita tiene cuerpo de mujer en esta encarnación, eso es otra cosa. Pero es un espíritu. Por eso cuando alguien fallece, estamos ya en el velorio, dicen: ¿y ya trajeron a tu mamá? No, dicen: ya trajeron el cuerpo. Ya trajeron el cuerpo. Ya no es ni hombre ni es mujer, es un cuerpo, es el vestido ahí, ¿sí está claro? Entonces, pues, nada de que yo soy misógino, nada de que yo ofendo a las mujeres, no. Pero el que se sube a la vida pública se expone a la crítica de los soberanos que somos el pueblo mexicano. Si al presidente de la República le podemos demandar que no cumple con sus obligaciones, porque así nos autoriza el artículo 87 de la Constitución Federal,
Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña, que ni siquiera su puesto está en alguna ley, ¿verdad? Con mayor razón puede uno cuestionar y criticar sus dichos, máxime cuando son tan absurdos y contradictorios como los que analizamos. Entonces, no cabe duda de que López Obrador supo casi de inmediato cuando yo lo denuncié. La denuncia se formuló de manera sólida, fundada, y si la PGR le hubiera dado curso y hubiera recabado las pruebas que se le indicaron con toda precisión en esa denuncia, en lugar de que López Obrador hubiera despachado los últimos 6 años en Palacio Nacional como presidente de la República, todo ese tiempo y hasta el día de hoy estaría todavía recluido en un penal de alta seguridad, al igual que su esposa, por haber sido sentenciados como culpables de lavado de dinero. No me cabe la menor duda. La veracidad de los hechos denunciados años después se ha corroborado con el contenido del libro titulado El Rey del Cash, de Elena Chávez González, persona que vio con sus propios ojos muchas tropelías, con los videos del hermano Pío de López Obrador y de otros familiares, con la abierta corrupción de sus hijos en, por ejemplo, los proveedores del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, con las recientes filtraciones de que el narco patrocinó sus 3 campañas presidenciales. No sé si López Obrador responda en esta vida ante la justicia terrenal por los graves crímenes cometidos en contra de todos los mexicanos, incluidos los mexicanos que de buena fe creen en él y lo aman sinceramente. Pero lo que sí sé es que una vez que fallezca, una vez que parta de este mundo, tendrá toda la eternidad para enfrentar y soportar las graves consecuencias a que se ha hecho acreedor por el daño y sufrimiento que con su maldad ha generado y generará a millones y millones de mexicanos durante varias generaciones, muchos que todavía no nacen, todos ellos hijos de Dios. Yo le recomendaría a Andrés Manuel López Obrador que en lo que le resta de vida disfrute con intensidad de todos los lujos y placeres que su riqueza mala vida le pueden proporcionar. Que disfrute plenamente sus últimos años, ¿verdad? Total, con todo el mal que ya ha generado para todos los mexicanos, en los próximos años y décadas, una raya más al tigre no hará mucha diferencia. Bien, estimados amigos, estimados compatriotas, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.